Este día vamos a ver la unidad 4 que trata sobre las funciones. Estamos en la tutoría de repaso. Vamos a comenzar viendo algunos temas de esa unidad y el día sábado que tengamos la tutoría vamos a finalizar ya y vamos a reforzar los temas de esta unidad. Para iniciar el tema de lo que es las funciones, recordemos el concepto de una relación. Eso lo vimos en la tutoría 3 y específicamente en la tutoría de repaso 3, vimos de que una relación está definida por el conjunto, perdón, está definida por el subconjunto del producto A por B. Recordemos que teníamos dos conjuntos A y B y luego teníamos el producto cartesiano. Entonces, el subconjunto o los subconjuntos obtenidos de ese producto, a eso le vamos a llamar relación. Y partiendo de esa definición, veamos el concepto de función. Para que una relación R sea una relación funcional o función, deben cumplirse dos condiciones. La primera es la existencia. ¿A qué se refiere la existencia? Esto nos dice que todo elemento que correspondiente al conjunto de partida A, tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Al conjunto A le vamos a llamar conjunto de partida y al conjunto B le vamos a llamar conjunto de llegada. Entonces, todo elemento que corresponde al conjunto de partida A debe tener una imagen en el conjunto de llegada B. Es decir, que los elementos del conjunto A se deben de relacionar con los elementos del conjunto B. Pero, como nos dice aquí el concepto de existencia, solo debe tener una imagen en el conjunto de llegada. Veamos aquí esta gráfica, este esquema. Tenemos 4 elementos del conjunto A y tenemos acá 5 elementos del conjunto B. Entonces, el elemento 1 del conjunto A se relaciona con el elemento B. Del conjunto B, el elemento 2 se va a relacionar con dos elementos. Según este esquema, se está relacionando con dos elementos del conjunto de llegada. El elemento 3 solo se relaciona con un elemento. Y el elemento 4 queda vacío. Luego de ver este concepto o esta definición de existencia que nos dice que el conjunto de llegada debe tener una imagen del conjunto, perdón, el conjunto de partida A debe tener solo una imagen del conjunto de llegada. Vemos de que el elemento 2 tiene dos imágenes del conjunto de llegada, es decir, se relaciona con dos elementos de B. Por lo tanto, no cumple esta condición de existencia y decimos de que esta relación no es una función. Ahora, para que una relación sea función, también debe cumplir otra condición, que es la unicidad. ¿A qué se refiere esto? Cada elemento correspondiente al conjunto de partida A debe tener una sola imagen en el conjunto de llegada B. Es decir, que no puede haber un elemento del dominio, es decir, del conjunto A, asociado a dos valores distintos de imagen en el conjunto de llegada. Veamos acá. El elemento 1 de A se relaciona con el elemento B del conjunto B, es decir, un elemento de partida se relaciona con un elemento de llegada, como lo está diciendo la condición de unicidad. Ahora el elemento 2. Este elemento se relaciona con dos elementos del conjunto de llegada, que es C, y por último el elemento 3 se relaciona con un elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, este ejemplo tampoco es una función, o esta relación no es una función, porque el elemento 2 se relaciona con dos elementos
del conjunto de llegada. Y la condición de unicidad nos dice que cada elemento de partida solo se va a relacionar con un elemento de llegada. Y aquí no se está cumpliendo esta condición. Ahora veamos algunos ejemplos de esquemas o diagramas donde se ejemplifica si son funciones o no son funciones. Veamos el primer ejemplo acá. Tenemos que el elemento 1 se relaciona con el elemento A de este conjunto. Es decir, un elemento de partida se relaciona con un elemento de llegada. Lo mismo sucede con el 2, se relaciona con B, el 3 con D y el 4 con E. El C queda vacío, pero aquí se cumplen las dos condiciones de existencia y unicidad. Es decir, que cada elemento del conjunto de partida se relaciona con un elemento del conjunto de llegada. Y un elemento de partida no puede estar relacionado con dos elementos de llegada. Ahora veamos acá. Cada elemento de partida se relaciona con un mismo elemento de llegada. Puede ser o no puede ser función. Este sí puede ser función, porque la condición es de que se restringe que en el elemento de llegada, perdón, de partida no pueden haber dos elementos, como lo vemos acá, dos elementos de llegada que se relacionan al mismo elemento de partida. Es decir, que aquí el 2 se relacionará con B y a la vez el 2 se relacionará con C. Eso sí ya no fuera una función, pero los elementos de partida sí se pueden relacionar todos con un elemento de llegada. Es lo que aquí está representado, que el elemento 2 se está relacionando con todos los elementos de llegada. Por lo tanto, eso no es función. Lo mismo se ve acá. Acá vemos de que cada uno de los elementos de partida se relaciona con un elemento de llegada, pero en el caso del 3 se está relacionando con dos elementos de llegada, por lo tanto no es función. Pero si tenemos una gráfica, ¿cómo vamos a determinar si esa gráfica corresponde a una función o simplemente es una relación? No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, estamos bien. Con la pregunta que hacía de cómo determinar si la gráfica es, tal vez viendo la relación que tienen los puntos en los ejes. Sí, ¿cómo vamos a determinar si la gráfica es, si la relación es una función o no, o si la gráfica corresponde a una función o no? En este caso, imaginemos que aquí aquí ya tenemos la gráfica, que es esta línea azul. Para determinar si es función, lo que vamos a hacer es barrero, es decir, trazar líneas verticales en cada punto de la gráfica. Si la línea vertical solamente toca un punto de la gráfica, significa que sí es función. Aquí tenemos la relación de 1 a 5 que corresponde al dominio, de 1 a 5 hacia 2 a 4 que corresponde al rango, de 2 hacia 4. Entonces, supongamos que acá tenemos solo la línea azul y queremos saber que si es o no una función. Entonces, para ello trazamos las líneas verticales. Y si solo toca un punto de esta gráfica, entonces la gráfica sí corresponde a una función. Entonces concluimos de que esta relación de 1 a 5 hacia 2 a 4 es una función. Así podemos hacer. Imaginemos que tenemos una parábola. Si trazamos la recta vertical, la parábola efectivamente va a cumplir con el concepto de una función. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que tengamos más claro estas definiciones.
Ahora veamos esta gráfica. Es como una S que se forma. ¿Y qué pasa si trazamos las rectas verticales para determinar si es función? La relación nos dice que es de 1 a 5 en el dominio y en el rango es de 2 a 4. Desde 2 hacia 4. Entonces, al trazar las rectas verticales, notamos de que en el principio de la gráfica sí corta solamente un punto, pero a medida que vamos avanzando en la gráfica, vemos de que se empiezan a cortar más puntos. Aquí cortamos 3 puntos, aquí cortamos 3 puntos, y así vamos cortando en la mayoría de los tramos de la gráfica 3 puntos. Por lo tanto, si estamos cortando más de un punto, concluimos de que esa gráfica o esa relación no es una función. Y aquí tenemos que la recta vertical corta más de una vez en algunos puntos a la gráfica dada. Por lo tanto, la relación R no es una función. Ahora veamos esta gráfica. Es un tramo como de un... Y nos dice que la relación está dada de 1 a 5 en el dominio, es decir, en el eje de las X, y de 2 a 4 en el rango, en el eje de las Y. Y ya sabemos de que para determinar si es una función, la recta vertical solo debe cortar un punto de la gráfica. Entonces comenzamos. Cortamos y vemos de que efectivamente se está cumpliendo que solo un punto está cortando de la gráfica. Pero notemos algo. Esta gráfica llega hasta el punto, llega hasta en el rango llega hasta 4, pero en el dominio queda entre 3 y 4. Y aquí desde el espacio de 4 hacia 5 ya no hay ninguna gráfica. Por lo tanto, si no hay gráfica en este espacio del dominio, tampoco puede ser una función. ¿Por qué? Porque no cumple el concepto de existencia para los valores del dominio. ¿Y qué era la existencia? ¿Cuál era la condición de la existencia? Que todo elemento correspondiente al conjunto de partida A, es decir, al dominio, debe tener una imagen en el conjunto de llegada. Es decir, todo elemento del dominio debe tener una imagen en el rango o en el conjunto de llegada. Entonces, aquí tenemos en el eje de las X, tenemos el conjunto de partida y en el eje de la Y tenemos el conjunto de llegada. Notemos de que en el conjunto de partida ya no hay ningún elemento que se relacione con el conjunto de llegada, desde 4 hasta 5. Por lo tanto, esta gráfica, a pesar de que hemos cortado con la recta vertical algunos puntos de la misma, concluimos de que no es una función porque no cumple la condición de existencia. Ingeniero, una consulta. Entonces quiere decir de que los ejes X son el conjunto de partida y el Y el de llegada. Así es. Eje X, conjunto de partida, y eje Y, conjunto de llegada. Ok, gracias. Aquí tenemos en relación conjunto de partida y conjunto de llegada. Las dos condiciones de existencia y unicidad se deben de cumplir para que la relación sea una función. Y se puede simplificar estas dos condiciones en el siguiente enunciado. La relación R es una función si cada elemento del conjunto de partida tiene una y solo una imagen en el conjunto de llegada B. Es decir, debe haber solo un elemento de partida que se relacione con un solo elemento de llegada para que la relación sea una función. Y si no tiene un conjunto de un punto de llegada, entonces tampoco es función, ¿verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, si en el conjunto de partida hay elementos que no tienen un punto de llegada en el conjunto B, por así decirlo, entonces deja de ser función también, como en el último ejemplo de la gráfica. O sea que sí Así es. tienen que tener, todos los puntos de partida tienen que tener uno de llegada, si no, no es función. Sí, correcto. Así como lo vimos acá en el último ejemplo y también en esta parte.
vemos de Sí, que el así es. elemento 4 se queda solo, pero también aquí vemos de que el elemento 2 está relacionado con dos elementos del conjunto de llegada, por lo tanto tampoco no es una Sí, ahí, función. ahí hay dos condiciones. Ahora que ya tenemos claro lo que es una función y las condiciones que se deben de cumplir para que una relación se considere una función, vamos a ver tipos de funciones. Y tenemos aquí la función inyectiva, también considerada como función, también llamada como función uno a uno, la función sobreyectiva y la función biyectiva. En esta tutoría de repaso nos vamos a enfocar en la función inyectiva. Y en la tutoría del día sábado vamos a profundizar también en lo que es la función sobreyectiva y la función biyectiva. Veamos la definición de función inyectiva o conocida también como función uno a uno. Una función f que aplica de A en B es inyectiva si cada elemento del conjunto de llegada B es una imagen de un solo elemento del conjunto de partida A o de ninguno. En otras palabras, f es inyectiva si cada elemento de B es una imagen de un elemento de A como máximo. Vamos a ver un ejemplo para comprender mejor esa teoría. Tenemos aquí una función mediante diagramas de flechas, es inyectiva si cada elemento de B llega a una sola B, si a cada elemento de B le llega una sola flecha o ninguna. Entonces veamos acá, tenemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada. A B solo le debe de llegar una sola flecha. Entonces vemos de 1 de 2 a B, de 3 a C y de 4 a D. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de función inyectiva. Pero ¿qué pasa si la relación inversa de B hacia A? Hacemos un ejemplo de B hacia A. Tenemos de A hacia 1, de B hacia 2, de C hacia 3 y de D hacia 4. Pero quedan sobrando los elementos E y F. ¿Y qué pasa si quedan sobrando en el conjunto de partida? Porque en este caso estamos haciendo la inversa de B hacia A. ¿Qué pasa si salen sobrando o hay dos elementos del conjunto de partida que quedan solos, que no se relacionan con el conjunto de llegada? Lo que acabamos de hablar no es una función y por lo tanto no puede ser una función inyectiva. Entonces ya tenemos claro de que en un diagrama de flechas una función inyectiva va a ser toda aquella que se relaciona un elemento de partida con un elemento de llegada. Y debemos de tener claro de que el conjunto de llegada al conjunto de llegada le pueden quedar elementos que no le lleguen flechas, como estamos viendo acá con E y F. Pero los elementos de partida todos deben de tener una relación con un elemento de llegada. Y de forma El orden gráfica. es diferente ahí, ingeniero. Perdón. Que si el orden es indiferente, por ejemplo, en la gráfica el punto 4 estuviera el punto de llegada fuera la F y dejara la D y la E de por medio, no importaría. En el punto 4. No, ahí no importa, puede ser el punto 4 se puede relacionar con E o con el punto 4 con C, pero el 3 se tendría que relacionar con otro elemento. De tal manera que dos elementos del conjunto de partida no se relacionen con el mismo elemento de llegada. Ok, comprendo. Ahora ya vimos cómo determinar una función inyectiva en un diagrama de flechas. Pero ¿qué pasa si queremos determinar una función con las coordenadas cartesianas? Es decir, que acá tenemos una gráfica y queremos saber si esa gráfica es inyectiva o no. Para ello, lo que vamos a hacer ya no es trazar rectas verticales, sino que rectas horizontales en el eje de la Y. Tenemos acá, en este ejemplo tenemos de 1 a 5 en el dominio y en el rango de 1 a 4.
Entonces, comenzamos trazando las rectas horizontales y vemos de que, como vamos barriendo, vamos hacia arriba, notemos de que la recta horizontal solo va tocando un punto de la gráfica. Y si toca una sola vez esa recta a la gráfica, como en este ejemplo, significa que la relación va a ser una función inyectiva. Esa va a ser la condición de una manera gráfica para determinar si la función es inyectiva o no. Y, y siempre recordemos de que acá tenemos en el 1,5, que es el conjunto A, va a ser el conjunto de partida, es decir, el dominio, y el rango va a ser el conjunto de llegada, 1,4, que está ubicado en el eje de la Y. Ahora veamos la definición de función inyectiva, pero de una manera más analítica, que es la que nos va a servir para resolver algunos ejercicios que se nos van a presentar a lo largo de esta unidad 4. Sea f una función de un conjunto x a un conjunto y, es decir, de un conjunto de partida a un conjunto de llegada. F va a ser inyectiva o 1 a 1 si, solo si, para todos los elementos x sub 1 y x sub 2 que van a pertenecer al conjunto de partida x, si f evaluado en x sub 1 va a ser igual a f evaluado en x sub 2. Y así concluimos de que x sub 1 va a ser igual a x sub 2 o su equivalente, que x sub 1 va a ser diferente de x sub 2. Así nos vamos a auxiliar de esta expresión x sub 1, f evaluado en x sub 1 y la función evaluada en x sub 2 para determinar si la función es inyectiva o no. Aquí tenemos diagramas de flechas, como lo vimos al inicio de este tema de funciones inyectivas, de función inyectiva. Y si nos pide determinar si esta relación de f y la relación de g es inyectiva o no. Aquí el conjunto de partida x, notemos de que todos los elementos se relacionan con un elemento del conjunto de llegada y. Y en el conjunto, perdón, y en la relación g, en el conjunto de partida, todos los elementos tienen flecha hacia el conjunto de llegada. Pero veamos esto. El elemento C y el elemento A se están relacionando con el mismo elemento en el conjunto de llegada. Es decir, A y C se relacionan con W. Y la condición para que una función sea inyectiva es de que toda la flecha que vamos a utilizar o en los elementos del conjunto de llegada solo va a llegar una sola flecha. Y aquí a este elemento le están llegando dos flechas. Por lo tanto, podemos concluir de que G no va a ser función inyectiva y F sí. Entonces decimos que F es inyectiva, pero la función G no. Y aquí nos dice la teoría de que F va a ser inyectiva ya que no hay dos elementos diferentes de X que se envíen hacia F, lo que estamos hablando, que aquí todas las que se relacionan del conjunto X al conjunto Y, solo hay una flecha que va hacia cada uno de los elementos del conjunto de llegada. Y en el caso de G, está el elemento A y el elemento C que van a dar al mismo elemento de llegada. Es decir, que al evaluar G en A y G en C nos va a dar W. Por lo tanto, A no va a ser igual a C. Perdón, A no va a ser diferente de C. No sé si hay alguna duda en esto. Hola, perdón, ingeniero, no le escuché muy bien. Decíamos de que la relación F va a ser una función inyectiva porque las flechas del conjunto de partida, notemos de que solo se relacionan con un elemento del conjunto de llegada. Y en el
caso de G, las flechas que se relacionan del conjunto de partida al conjunto de llegada, tenemos que el elemento A y C se relacionan con W. Por lo tanto, G evaluada en A y G evaluada en C van a ser W, pero A y C son diferentes. Así decimos de que concluimos F es inyectiva y G no es inyectiva. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Determinar si la siguiente función es inyectiva. Y tenemos que la función es 4x menos 5. Aquí no hay necesidad de graficar para saber si es inyectiva. Solo nos auxiliamos de la condición que deben de cumplirse para que sean inyectivas. Evaluar f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, donde x sub 1 y x sub 2 van a pertenecer al conjunto de partida, es decir, al dominio. Entonces, primero lo que vamos a hacer es determinar el dominio de la función. Como sabemos de que esta es una función lineal, el dominio van a ser los reales, porque aquí nos va a dar una recta. Ahora, para saber si es inyectiva, vamos a evaluar x sub 1 y x sub 2, que van a pertenecer al dominio de la función. En este caso yo le voy a llamar, en vez de llamar x sub 1 y x sub 2, yo le voy a llamar a y b. Voy a evaluar f de a es igual a f de b, donde a y b pertenecen al dominio de la función. Y en vez de x, ahora voy a sustituir por a. 4a menos 5, y en vez de b, perdón, y en vez de aquí f de b voy a sustituir b en vez de x. 4b menos 5. Y como es una igualdad, despejo. Este menos 5 pasa al otro lado a sumar. Y me queda 4a es igual a 4b menos 5 más 5. Aquí se elimina menos 5 y 5 y solo nos queda 4a es igual a 4b. Este 4, como está multiplicando, puede pasar a dividir. Entonces nos queda a es igual a 4 sobre 4 por b. Aquí se elimina esta expresión porque tiene el mismo numerador y el mismo denominador, que es 1. No, se nos da, se cancelan y nos da como resultado 1. Por lo tanto, a es igual a b. Como nos dice la teoría de que al evaluar f en x sub 1 es igual a f en x sub 2, x sub 1 tiene que ser igual a x sub 2 para que sea inyectiva la función. Entonces aquí podemos concluir que al evaluar f de a es igual a f de b, donde a y b van a ser iguales, podemos concluir de que la función es inyectiva. Aquí tenemos la gráfica. Esta es la gráfica de la función f de x es igual a 4x menos 5. Como lo vimos en la teoría, para saber si una función es inyectiva de una manera gráfica, vamos a trazar rectas horizontales. Entonces, si trazamos rectas horizontales, podemos notar de que la recta horizontal solo va a tocar un punto de la gráfica. Y ahí podemos determinar perfectamente que la función es inyectiva. Notemos de que al trazar una recta horizontal solo toca un punto de la gráfica. Entonces, ya lo analizamos en esta parte y aquí de una manera gráfica. Y concluimos de que f de x igual a 4x menos 5 es inyectiva. Ahora veamos este ejemplo. Se nos pide determinar si esta función es inyectiva. 5x cuadrado más 1. El dominio de esta función van a ser los reales, porque es un polinomio. Y ahora vamos a evaluar, o vamos a analizar si la función es inyectiva. Entonces vamos a sustituir f de a es igual a f de b, donde a y b van a pertenecer al dominio de la función, es decir, van a pertenecer a los números reales. Sustituimos, en vez de a colocamos x cuadrado. Perdón, en vez de x cuadrado vamos a colocar a al cuadrado. Entonces tenemos 5a al cuadrado más 1 es igual a 5b al cuadrado más 1. Y como es una igualdad, despejamos. Este más 1 pasa a restar. Se eliminan más 1 y menos 1.
y solo nos queda 5a al cuadrado es igual a 5b al cuadrado. Este 5 que acompaña a puede pasar a dividir al otro lado, entonces 5 sobre 5 nos da 1. Solo nos queda a al cuadrado es igual a b al cuadrado. Pasamos b al cuadrado a restar y se nos forma a al cuadrado menos b al cuadrado igual a 0, es decir, una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo la resolvemos? Sacando factores, donde le sacamos raíz a cada término en el primer factor y en el segundo factor. Y este menos va a desaparecer y ahora en el primer factor nos va a quedar un signo menos y en el segundo factor un signo más. Y nos queda a menos b por a más b. Esto se le conoce como la diferencia de cuadrados. Y como son dos factores igualados a 0, la regla nos dice de que vamos a igualar cada factor a 0. Por lo tanto tenemos a menos b es igual a 0 y a más b igual a 0. Despejando nos queda acá. En el primer término, a menos b igual a 0 nos queda a es igual a b. Y en el segundo término, a más b igual a 0 nos queda a es igual a menos b, porque esta b pasa al otro lado a restar. Entonces tenemos dos respuestas, es decir, dos soluciones. Una donde tenemos a igual a b y otra tenemos que a es igual a menos b. Si hay dos soluciones, concluimos de que esta función no es inyectiva, porque solo debe de haber una solución como en el ejemplo anterior para que la función sea inyectiva. Y en la gráfica, graficando 5x cuadrado más 1, se nos forma una parábola. Aquí nos auxiliamos de GeoGebra para poder graficar y vemos de que en esta parábola, al trazar la recta horizontal para determinar de una manera gráfica si es esta función inyectiva o no, notemos de que la recta horizontal está tocando dos puntos de la gráfica. Y recordemos de que para que sea inyectiva no debe tocar dos puntos, de hecho solo debe tocar un punto de la gráfica. Entonces, podemos concluir de una manera analítica que esta función no es inyectiva, ya lo acabamos de hacer acá, y si hacemos la gráfica también podemos notar de que la función no es inyectiva. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. No, ingeniero, los ejemplos están bastante prácticos y bastante sencillos. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda, ninguna consulta, pues hasta aquí llegamos lo que es la tutoría de repaso. Recordando que el día sábado tendremos la tutoría y siempre de la unidad 4 para ir profundizando más en estos temas. Así que por el momento esto es todo. Feliz noche. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.